Bien, pues una breve presentación en cuanto a por qué decidí estudiar psicología, qué es lo que me lleva hasta todo esto, es que yo quería ser criminóloga, ¿no? Y entonces me encontraba con, pues, pocas ofertas de escuelas, en ninguna de las universidades lo ofertaban así como tal. Y bueno, pues entonces me sentaba con los psicólogos, que era lo más parecido, lo que más se acercaba, ¿no? Entonces, pues ya escuchando a todas las compañeras, ahora mis colegas, me encontré pues con algo bien bonito, y es que cómo es que las emociones, el cuerpo, el movimiento nos llevan a poder revivir experiencias que posiblemente no siempre son bien trabajadas, ¿no? Entonces, ahora que me encuentro con este tema del abuso sexual y que lo puedo relacionar con la psicomotricidad, que fue algo que me encantó de la escuela, es que realmente a través de la expresión del cuerpo podemos sanar, ¿no? Y entonces, ay, es algo hermoso y creo que toda esta oportunidad de poder llevarlo también a una experiencia corporal en mi práctica clínica. Y pues esto es una intervención, es una propuesta, pero ahora que ya la he llevado como a cabo en algunos aspectos, creo que confirma totalmente que sí, sí es posible. Y bueno, pues entonces vamos a entrarle con todo. Algo que me llama mucho la atención, ahora en mi práctica clínica, me estoy acercando, soy psicóloga una línea telefónica de intervención en crisis, y me estoy acercando con los médicos a poder explicarles qué es el abuso, cómo pueden tener algunos indicadores físicos, emocionales y conductuales en la vida de un niño, de alguna persona. Y entonces llegamos a la conclusión de que si tenemos una correcta educación de la sexualidad, explicarles desde muy cortas edades qué es el abuso sexual, cómo lo pueden prevenir, podemos hacer una diferencia, pero ¿qué pasa? No siempre tenemos el apoyo de papás, ¿no? Entonces, esta propuesta le da estas herramientas al niño para poder protegerse, para poder sanar. Y entonces es ahí donde entra todo este proyecto de cómo a través del cuerpo podemos transformar las emociones, podemos expresarlo, y pues es algo que enriquece mucho, porque podemos evitar que un niño crezca con culpa, crezca con vergüenza, que lastime su cuerpo, que llegue a consecuencias mucho más grandes, ¿no? Entonces, pues esta es la intención de esta propuesta. El abuso sexual. ¿Qué es el abuso sexual? La OMS lo ha indicado como una actividad que da lugar entre un niño, un adolescente y un niño y un adulto. En realidad es un problema histórico. No, no hay un rango de edades para que un niño sea violentado sexualmente. No hay una edad límite para que una persona sea violentada sexualmente. Y también afecta a cualquier nivel socioeconómico. No solamente estamos hablando de decadencias, ¿no? De personas que no tienen recursos o no tienen ciertos elementos dentro de una familia, sino que afecta a cualquier persona, cualquier cultura, religión. No hay cómo pararlo. Y desgraciadamente el tratamiento se ha enfocado solamente a la parte psicológica. Se deja de lado justamente el cuerpo, la memoria que tiene el cuerpo. Y también se deja de lado cómo es que se modifica la percepción que tiene una persona que es sobreviviente de abuso sexual. Entonces, esta percepción de su cuerpo no solamente es algo que se vea frente al espejo y tenga algo que no le guste, ¿no? Que le incomode de sí mismo, sino que también la manera en la que
la sociedad nos puede dar una mirada, también va afectando la percepción. Nos encontramos, esta definición es de Burns. El abuso sexual infantil se puede definir como contactos e interacciones sexuales entre menores de edad y un adulto, o entre menores de edad si existe diferencia por lo menos de 5 años. Y es decir que el agresor tiene esta posición de poder, de control sobre la víctima, y muchas ocasiones establece un grado de confianza, ¿no? Entonces, es difícil que un niño que ha sido abusado sexualmente levante la voz por preocupación, por temor, porque está siendo amenazado. Entonces, hay muchas razones por las que este tipo de eventos no se hablan. Y entonces nos vamos a encontrar con las limitaciones que también tendríamos dentro de la práctica psicológica, que nos lleva a esta parte de la prevención a tiempo. Nos encontramos con esta propuesta de intervención en el tratamiento de abuso sexual en conjunto con lo que es completamente psicomotricidad y también el juego. Encontramos la psicomotricidad, o encontré la psicomotricidad y la psicología como una herramienta que va a posibilitar el cambio en la percepción del niño, que tenga una reestructuración de la imagen de su cuerpo y con ello tenga un impacto en la autoestima. Gracias a este trabajo con su cuerpo, con crear seguridad, con crear confianza, es que podemos tener el aumento en la autoestima y también crear seguridad a través de la terapia psicomotriz y del juego. El tratamiento psicológico se enfoca a un peritaje, al trauma, a los síntomas que pueden ser muy perceptibles, que ya nos hablan de un daño físico, y también de las consecuencias que son a largo plazo. Como les mencionaba, se deja de dar lugar al cuerpo, a la manera en la que se percibe como persona, la manera en la que habita su cuerpo después del trauma, y que todo esto va modificando la manera en la que se relaciona con el entorno, ¿no? Con otras personas, con sus iguales, eh, puede ser con sus mismos compañeros de escuela, con adultos o con ciertas imágenes que pueden manifestar esta autoridad para el niño, ¿no? Entonces, hay mucha rebeldía en ocasiones dentro de la escuela, fuera de la escuela, y puede disminuir todo esto, la socialización, puede ser ahora una persona completamente extrovertida y bueno, la parte de la autoestima que afecta en más de un aspecto la vida de una persona. Con la finalidad de que podamos estructurar el esquema y la imagen corporal, así como autoestima y seguridad, que son estos aspectos que se van a construir conjuntamente. Si no trabajamos uno, pues, o si abandonamos el tratamiento enfocado solamente a una parte, difícilmente va a tener impacto en todas las demás áreas. ¿Qué es lo que podemos hacer con esta propuesta también? Es eliminar la culpa, elaborando el trauma, pudiéndole dar esta voz al niño para que hable de sus sentimientos, de las emociones, sin necesidad de ponerles una palabra y de que hable del trauma o relabore esta misma experiencia, ¿no? Como lo harían en un peritaje, sino que podamos encontrar la manera de llegar al inconsciente de una persona y de esta manera, ahora sí, irlo sanando poco a poco. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través del juego, del movimiento y de la relación con su cuerpo. La psicomotricidad va a funcionar y tengo toda esta claridad en que sí funciona. La psicomotricidad es una disciplina que se ocupa justo de la interacción que se establece entre el conocimiento y la emoción, del movimiento y la importancia que tiene el desarrollo de una persona con su cuerpo y la capacidad que tiene para expresar las emociones. Y también se ocupa de esta interacción que tenemos con cómo nos relacionamos con el entorno, cómo nos desenvolvemos con el entorno. Y desempeña un papel muy, muy importante en el desarrollo completamente en armonía de la personalidad. Y entonces esta puede ser aplicada en diferentes ámbitos, como lo son la prevención, la educación, la reeducación y también con algunos fines terapéuticos. Entonces,
si nos enfocamos un poquito en las teorías de Freud, nos vamos a encontrar con las etapas del estadio oral, el estadio fálico, algunas cosas que se relacionan con el complejo de Edipo, ¿no? Estadio de latencia, donde todo esto nos habla de las etapas del desarrollo de un niño y cómo es que va evolucionando y cómo es que puede en diferentes etapas adquirir eh, ciertas herramientas gracias a la protección y en conjunto de un adulto, ¿no? Entonces, puede ser que no siempre tengamos estas herramientas para darle a cualquier persona, pero dentro de un espacio terapéutico, y si lo reducimos a un espacio psicomotriz, es que podemos facilitar la adquisición en el esquema, en la imagen corporal, reafirmando justo su autoconcepto, estimulando la percepción, el control de su cuerpo, el control de sus emociones, que a mí esta palabra de controlar me parece que nos obliga a tener que no expresarnos de cierta manera, ¿no? Justo como esta parte de las emociones que si estás triste, si estás enojado, debes canalizarlo de otra forma, ¿no? Tienes que controlarte en una situación. Entonces, me parece que aquí la palabra adecuada sería neutralizar. ¿Cómo es que puedo neutralizar las emociones? Pues a través del juego, de la expresión de mi cuerpo, como mi cuerpo lo vaya sintiendo necesario, ¿no? Y entonces, si yo logro hacer todo esto en conjunto, puede ser que el sentimiento sea completamente diferente después de una experiencia. También va a ayudarle a conocer sus propios límites y enfrentarse al miedo, que es algo que constantemente tienen las víctimas de abuso sexual. El miedo está presente en muchos aspectos y puede verse realmente sí ya manifestado en cuanto a, no sé, alguna fobia adquirida o simplemente tener miedo a cualquier otra situación que no tan fácilmente podemos detectar, ¿no? Y entonces todo esto nos va a ayudar también con la integración, con la manera en la que va a socializar, que tal vez no tenga esta posibilidad de acercarse porque es extrovertido, porque tiene mucho miedo, pero entonces mediante el juego, mediante esta comunicación, la libertad de expresión, es que podemos llegar hasta este punto, que al menos en este espacio encuentre un lugar seguro y que todos los elementos le oferten esta seguridad. La educación psicomotriz tiene un planteamiento básico del cuerpo, del movimiento y cómo es que podemos expresarnos mediante todos estos recursos, ¿no? Es un instrumento realmente de una relación que se basa mucho en el acompañamiento, en la escucha, en la empatía. Y el juego es algo que ayuda bastante porque recrea y ayuda a elaborar muchas experiencias en la vida de un niño. No solamente es pues esta parte de jugar, divertirse, ¿no? Mediante el juego es que podemos expresarnos, podemos ser conscientes del espacio, de nuestro cuerpo, podemos llevarnos a crear escenarios que tal vez no están pasando y mediante esos escenarios también darle herramientas a un niño para que cree seguridad, ¿no? Además de expresar, de externar algo, le podemos dar estas herramientas para que también se apropie de el conocimiento de su cuerpo, del movimiento, de estos elementos que están en este espacio terapéutico. Y nos va a ayudar mucho el tener juegos que nos ayuden a la expresión imaginaria, ¿no? Que mediante la imaginación pueda llevarse elementos del inconsciente y que nosotros podamos darle estos elementos para que en el inconsciente los reelabore y entonces ahora sí se presente al mundo con, claro, yo imaginé que estaba frente a un león y yo lo vencí, ¿no? Entonces, eso ya es apropiarse de este juego, ¿no? Puede ser mediante también la expresión creativa. La expresión creativa va a incluir el juego espontáneo, el juego creativo, el cual va a permitir justo la expresión libre de su mundo interno. Mediante la expresión del juego proyectivo y simbólico, nos vamos a encontrar con que mediante los símbolos, mediante las metáforas, experiencias, emociones, preocupaciones,
e incluso sus propios miedos, vamos a poder procesar e integrar nuevos significados que le ayuden a toda esta transición. Mediante la expresión dramática podemos, podemos ayudarle a recrear estos escenarios, pero desde un punto en donde no tengan que ser ellos para enfrentarse. Entonces puede ser que imaginemos que somos superhéroes y que de esa manera vamos a vencer un miedo, ¿no? Entonces es algo que también trabaja en conjunto. Y bueno, mediante la expresión musical podemos ayudarle también a pasar por diferentes emociones durante una misma sesión, ¿no? Y entonces la expresión musical, la expresión del cuerpo mediante el movimiento, un poquito de baile, le va a ayudar justo con esta, pues ponerle lugar y que le permitamos expresar cada emoción desde un movimiento diferente, ¿no? También eso es bastante importante, el que mediante su movimiento conozca qué le es necesario. Si yo estoy muy acelerado y de pronto necesito parar un momentito, bueno, pues le ayudaremos a relajarse. Vamos a tener también un tipo de expresión corporal y cómo el movimiento le va a ayudar a construir la relación con su cuerpo y con el de los otros, porque podemos conocer los propios límites, mis propias posibilidades, pero también hasta dónde puedo llegar para no lastimar a otra persona, ¿no? Entonces, es algo que va a ayudar para conocer las propias limitaciones que tengo de mi cuerpo y en conjunto con los demás. La expresión plástica y narrativa va a favorecer esta posibilidad de expresar y transformar mis ideas, mis creencias, emociones, sentimientos a través de todo lo táctico, lo que pueda yo moldear, que pueda modificar. La expresión sensorial va a favorecer la regulación fisiológica y emocional, así como también la integración y la expresión de todas aquellas experiencias que he vivido. Esto me puede ayudar y le puede ayudar al niño a aumentar la confianza y la aceptación de su propio cuerpo, que entonces estoy en contacto con elementos que tal vez no conocía, que me eran desagradables. La expresión afectiva va a favorecer... Soy yo, ¿no, verdad? No, creo que no. Bueno, la expresión afectiva está destinada a poder reconocer, a poder renombrar estados emocionales, que yo pueda permitirme dar y recibir afecto y también qué sensaciones puedo sentir cómodas y qué sensaciones puede sentir cómodas la persona. Entonces, si esto lo trabajamos en conjunto con otros niños, podemos relacionarlo también con las limitaciones de su cuerpo, pero también en esta parte en donde habrá situaciones en las que no me sienta tan cómodo y pueda hablar así asertivamente, decir, sabes, con esto no me siento tan cómodo y entonces eso es un límite para la otra persona. Y bueno, finalmente la descarga y la expresión emocional. Esto nos ayuda muchísimo para que podamos apoyar al niño para expresar todas aquellas emociones que no le son tan agradables, ¿no? Entonces, es una manera bastante efusiva de permitirle que mediante la agresión dentro de este espacio pueda expresar aquello que siente, ¿no? Y entonces es algo que posibilita, sí, la descarga de emociones, pero también lo devuelve de pronto a la calma, ¿no? Es un tiempo estimado el que le permitimos que lo haga y después lo relacionamos con otro tipo de expresiones que lo devuelva a la calma. Bien, estos son algunos de los videos que hicimos en clase, justo en las clases de psicomotricidad, y me permití agregarlos porque justo se relaciona con los tipos de juegos que estamos checando en las diapositivas anteriores. Entonces, son bien cortitos, si me pudieran apoyar a presentarlos. En el orden que sea, no importa.
Si se dan cuenta, la función del psicomotricista no es intervenir en el juego del niño, sino más bien ser esta persona que cuida, que observa, que protege. Y entonces, mediante el juego del niño, el juego libre, con ciertas reglas, es que podemos darle la libertad para expresar lo que le sea necesario en ese momento. Y en este tipo de juegos, lo que estábamos realizando era un espacio seguro para el niño donde él pudiera estar dentro y por fuera estaba el peligro. Entonces elaborábamos diferentes escenas con algunos ruidos, alguna imaginación de ser algunos animales que están intentando entrar. Siempre respetamos que este espacio es completamente seguro para el niño y el adulto no puede entrar a este espacio. ¿Y de qué manera le ayuda? Para apropiarse de ese espacio y sentir la seguridad. Y esta misma seguridad que siente en este espacio la puede reelaborar para diferentes escenarios dentro de su vida cotidiana. Bien, y en este último video, justo es el contacto mediante la expresión afectiva. También es un videíto donde, ¿de qué va este ejercicio? Poder tener contacto con el otro, poder hacer consciente el movimiento que está habiendo en mi cuerpo, cómo se siente ser tocado, cómo se siente también el tocar a otros y siempre con este respeto, ¿no? Las limitaciones de las que hablaba. Entonces, pues solamente es una ejemplificación de la manera en la que se harían ciertas actividades. La siguiente, por favor. Y en este tipo de actividad sí podemos implementar un poquito de música que sea guiada o simplemente seguir las instrucciones de la persona que esté al frente del grupo. En los aspectos metodológicos, ¿cómo vamos a iniciar con esta propuesta? Bueno, lo inicial es entrevista a padres, si es un niño o es un adolescente, que podamos retomar algunos elementos que nos ayuden para, pues, saber la historia del niño, historia clínica, todos estos elementos que nos ayudan, ¿no? Y, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Bueno, nos enfocamos en algunas pruebas psicométricas de proyección y como lo es el test de la figura humana, Peaky Bayer, escala de imagen corporal en niños y más. Todos estos elementos pueden ser aplicados a niños de 6 a 8 años y MASI se enfoca ya en un rango de edades más grandes para adolescentes, donde nos ayuden también con la personalidad y los trastornos que pueden ser, que pueden afectar a una persona. Se están estimando 10 sesiones, cada una sería de 45 minutos. Son sesiones individuales con los temas de interés como imagen corporal, esquema corporal, las relaciones sociales y autoestima. Las sesiones están organizadas para ser en la entrada, actividades sensoriomotoras, cuento, expresión gráfica, plástica o lingüística y la salida. Los materiales que planteo utilizar: cuerpo, la voz del terapeuta, música, espejos, arcilla que pueda llevarnos a esta parte plástica, plastilina, arena, papel higiénico, peluches, disfraces, bloques de diferentes tipos, tamaños, que sean como los veíamos en el video, pelotas de diferentes tamaños y dureza, sillas, mesas para poder trabajar, algunas sábanas, bloques de plástico, dedicos, que son estos peluchitos que se ponen en los dedos, papel craft,
antifaces, cuentos y aros. Las propuestas de las actividades. Algunas actividades son, sí requieren del trabajo con más niños. Ya cada una tiene un nombre específico y también se trabajan diferentes tiempos. Son de 15 minutos, de 20 minutos, 25 minutos más o menos. Y la finalidad de todas estas actividades es justo eso, que pueda poner en movimiento su cuerpo, que le permita dirigirse de diferentes ritmos, dar instrucciones de su cuerpo, que le permita reconocer su propio cuerpo, poderlos nombrar, ¿no? Conocer estas limitaciones. La modelación con plastilina o arcilla, donde pueda modelar su cuerpo justo desde la manera en la que se ve, la manera en la que su cuerpo se siente con diferentes materiales al ser tocado, siempre con las limitaciones y manejando este respeto y el reconocimiento de qué partes sí pueden ser tocadas y qué partes no pueden ser tocadas por absolutamente nadie, ¿no? Y entonces acá también vamos integrando a otros niños que permita que justo pueda escuchar también a otros niños cómo es que se siente, si se siente identificado o si hay algo que no le suena por ahí. Y bueno, pues también este juego de expresiones que le va a permitir ir a diferentes estados de ánimo, ¿no? Que pueda utilizar disfraces para que pueda caracterizar diferentes escenarios, diferentes personajes que le lleven a afrontar justo estas problemáticas. Y me parece que solo falta una de actividades y finalmente contar un cuento. Esto es importante y me gusta mucho porque entonces posibilita que todo aquello inconsciente que se maneje dentro de la lectura de un cuento, podemos exponer problemáticas que sean diarias, de manera diaria o algo en concreto que le permite observar y analizar al niño diferentes posibilidades que tenga para darle solución a ese problema. Entonces, esto es algo que finalizaría. Bien, ahora los resultados esperados, pues se espera que después de la aplicación de estas técnicas psicomotrices, el niño tenga una imagen corporal adecuada a su edad, que pueda también aumentar su autoestima, el desarrollo social de acuerdo a su edad y que pueda manejar y expresar sus emociones adecuadamente. Bien, y la conclusión es que mediante el desarrollo de las actividades planeadas y el juego corporal, podemos brindar esta oportunidad de experimentar, así como expresar también de una manera completamente abierta y natural todas las emociones, inseguridades, temores, frustraciones, enojos, alegría. De esta manera podemos ayudarle a desarrollar la capacidad de controlar o rechazarlas también. Y durante el juego es posible controlar una situación y asimismo también, teniendo un espacio que sea completamente ajeno a críticas, que sí hay órdenes, hay reglas, pero que todo esto le ayude también a mejorar su concepto, las relaciones que pueda mantener de confianza con otras personas, con otros adultos, de volverse capaz de expresar sus sentimientos y emociones con una mayor facilidad. Y ya es todo.